Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén muy bien y bienvenidos a Duo Box, episodio número 6. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, aquí les traemos dos historias bastante interesantes. Personalmente creo que la mía va a ser una historia que será un poquito difícil de contar para mí, Okay. debido a lo impresionante de los sucesos. Y quisiera recordarle a la audiencia que estamos en YouTube como Duo Box Podcast para que le den suscribir al canal y también darle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros nuevos videos. También nos encuentran en Spotify como DuoBox Podcast y en Instagram también como @DuoBox Podcast para que nos vayan a seguir en todas nuestras redes sociales y no se pierdan nada de nuestro contenido. Así es. Y sin más que decir, los dejamos con el episodio número 6. Gracias. Bueno amigos, bien dicen que la realidad supera la ficción. Hoy les vengo a hablar de un claro ejemplo de este dicho. Así es, el tema de hoy es Marisol Villafana Licón, Okay. la mujer que se escapó de su infierno, pero que tuvo que pagar un alto precio. Marisol, nacida en Nayarit, es una mujer que actualmente tiene 62 años. Sin embargo, los hechos que nos reúnen el día de hoy, pues sucedieron hace 10 años, en el 2014, cuando ella tenía 52 años. Okay. Ella estaba casada con David Cepeda Rodríguez y tienen una hija que a la fecha del suceso tenía 10 años. Okay. Realmente poco o casi nada se sabe de su matrimonio, pero se puede decir que por la edad de la hija pues tenían 10 años de estar juntos. Lo que sí se sabe de su matrimonio es que David abusaba de Marisol tanto física como emocionalmente de una manera muy fuerte. Esos abusos se presumen fueron constantes durante estos pues 10 años, ¿no? Sí. Sin embargo, bien dicen que no hay mal que dure de 100 años, ni tonto que lo aguante. Claro. Bueno, hoy les vengo a contar que Marisol no quiso ser este tonto. Okay. El día 9 de septiembre, David, como era de costumbre, llegaba a la casa con una actitud pues machista, misógina, agresiva, solicitando la cena rápidamente. Uh-huh. Marisol, decidida a salir de su infierno y viendo que hoy era el día de su oportunidad, Sí. aprovecha y le prepara una sopa y le vacía unas gotas que previamente ella ya tenía en su casa debido a que su esposo David las tomaba para un tratamiento de su cabeza. Entonces se presumen que eran un tipo de sedante. Okay. Entonces ella, al prepararle esta sopa, Uh-huh. pues la dosis normal eran 3 gotas, ella le echa muchísimo más, un chorrito. Le quería causar una sobredosis. Le quería causar una sobredosis. Okay. Ahí empieza la travesía de Marisol. Sí. Él le toma de la sopa y no le gusta y se la tira, le avienta la sopa a los pies de Marisol. ¿Sabes qué? Se dio cuenta. No se dio cuenta, pero dices, esta sopa está malísima. Okay. ¿Sabes qué? Me siento un poquito mareado, tráeme una cerveza. Pero antes de eso, yo me quiero tomar un vaso de agua para que me caiga bien la cerveza. Okay. Ya empezaba a sentirse mareado. Entonces Marisol ya no vio vuelta atrás. ¿Sabes qué? Ok, aquí te traigo tu agua Sí. y tu cerveza. Uh-huh. Y el agua le echó todo el frasquito de gotitas, de esas sedantes que... Lo volvió a intentar, le pues. quedó, Si no pudo con la comida, Con lo la intentó comida, otra vez con el agua. Con el agua. Okay. Entonces, al parecer estas gotas ya estaban caducadas, porque cuando David se tomó el agua, Sí. se le empezaron a poner los ojos hinchados y le Sí. faltó la respiración y cayó al suelo. Okay. Marisol vio ahí la oportunidad de oro, tomó un martillo y le empezó a pegar en repetidas ocasiones en la cabeza a David Wow. para quitarle la vida. Entonces, Marisol, al tener poca experiencia en esto, ve que David sigue teniendo señales de vida. Sí. No logró matarlo por Ok. lo novata o por lo primeriza que era Marisol Claro. en esto. Claro. Entonces, es cuando toma una bolsa de plástico y comienza a asfixiarlo. Okay. Y ahí es cuando David pierde la vida. Sí. Para este punto, que eran alrededor de las 11, 12 de la noche, su hija de 10 años se despierta para ir al baño. No alcanza a ver la escena del crimen,
porque Marisol la intercepta. Le dice, ¿qué Ok. tienes? Es que me paré a hacer el baño, dice la niña. Ajá. No, ¿sabes qué? Pues ve a hacer el baño, yo te llevo a tu cuarto. Y es cuando Marisol deja la escena del crimen en la cocina y se va a dormir al cuarto de la niña para quedarse ahí. Pero Marisol ya estaba maquinando cómo deshacerse del cuerpo. Sí. Entonces ella se levanta a las 5 de la mañana, agarra todo el cuerpo y ella, repito que poco se sabe de su matrimonio y también poco se sabe de su vida personal. Sí. Se presume que ella vendía algún tipo de comida en la calle, Ok. tamales o algo por el estilo, Sí. porque ella tiene un triciclo de esos, ¿sabes? De los Sí, que sí, sí. tienen la olla enfrente. Es y que allá pedalean. en Ciudad de México es muy común verlo de tamales, quién sabe Sí. qué tamales. Es muy Bueno, común ver sí. el triciclo de los tamales, ¿no? En el centro en especial. El centro y sur de México se ve mucho ese tipo de Así es. Entonces, vendedores. entonces ella pretendía poner el cuerpo de David en ese triciclo, en esta olla. Sin embargo, David, al tener un cuerpo muy robusto, pues se presumía que era muy alto y muy Ajá. corpulento, no lo podía cargar. Ok. No. Él era muy pesado para que ella Sí, lo cargara. para cargarlo. Entonces decide, ¿sabes qué? Lo que me sobran son las piernas de David. Procede a agarrar un machete y le corta las piernas para que sea más fácil el trayecto Eh, del piso Sí. hacia el triciclo. Entonces la maniobra que ella hace, porque ella la cuenta, fue que tumbaba el triciclo de lado, metía todo, Ok. Y ya después. y ahora sí jalaba el triciclo y ya se paraba el triciclo. ya. Entonces, y así intenta poner las piernas de David en esta olla arriba de este triciclo. Sí, claro. Entonces agarra una bolsa y los pone. Y así es como pone a esta bizarra escena de ella pedaleando en su triciclo, llevando los restos de su ex marido para dejarlos a un lote baldío no muy lejos de su casa. Ok. Y ahí es cuando Marisol empieza a batallar porque su triciclo pues no aguantaba tanto peso, ¿no? Claro. Entonces empieza a caerse el triciclo y le arregla la llanta y empieza a pedalear. Entonces, ya te imaginarás la escena bizarra Sí, de claro. ella desesperada. Sí, Re- de cada 20 metros. de cada 20 metros, otra tras, vez se caía el al triciclo. Y agarraba otra vez y pedaleaba y se caía. Y entonces, ella, ¿cómo fue capturada? Pues no hay una historia tal cual más que la entrevista que ella tiene. Ok. Sin embargo, ella cuenta que a la hora de darle martillazos en la cabeza a David, Sí. al cambiar ahora sí que de herramienta, pues se quita las bolsas que tenía ella sobre su cuerpo, pues, Sí. para no mancharse de sangre. Y al agarrar el martillo, agarrar la bolsa para asfixiarlo, cuando ya previamente le ha pegado con el martillo Sí, lleno de claro. sangre, ahí es cuando mancha la escena del crimen. Sí. Entonces se presume que pues la familia de David y los amigos pues empezaron a lanzar una investigación. Obviamente la primera sospechosa era su Sí. esposa porque era Sí, claro. la última locación donde él estaba. Y vieron la escena del crimen donde pues al ser una persona, no estamos ante un perfil psicópata, Ujú. esquizofrénico, ¿no? Sí, sí, Era sí. una mujer que por los maltratos de su marido quiso salir de ese infierno. Sí. Entonces ella no tiene ninguna experiencia Ok. en este tipo de cosas. Claro. Y es cuando hizo esta escena del crimen. Hasta aquí les puede parecer un homicidio como muchos inquietante y violento. Pero la parte escalofriante de todo esto viene que esta nota fue cubierta por un medio de comunicación local de Nayarit. Ok. Este medio de comunicación se encarga de subir entrevistas de personas ya vinculadas a proceso. Ujú. Y las entrevistas, las clásicas preguntas, oye, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y cómo te sientes? ¿No? Sí. Entonces, la entrevista de Marisol, que por cierto se la voy a dejar en la descripción, aquí en el canal de YouTube, aunque también la pueden encontrar en YouTube, Marisol Villafana Licón, entrevista. Pueden ver que se hizo muy viral, ya que se le puede ver a ella contando con una claridad, con una tranquilidad y con una sonrisa en el rostro, tal cual estuviera contando una anécdota, algo que le pasó el fin de semana pasado. No se arrepiente de nada. No me se imagino. arrepiente de nada y con una sonrisa de como si se hubiera quitado un peso de encima. Sí, claro. Entonces a continuación les voy a citar algunas palabras de esta entrevista. Sí, claro. Le eché gotas, ni sabor le tomó. Al ratito me asustó porque empezó con los ojos como de sapo, pues pienso que ya estaban caducadas,
pero le sirvieron. Ya todo moribundo se acostó y me dijo, quiero agua. Dije, ya valiste madre, ahorita voy a aprovechar. Le vací lo que faltaba y le tomó y ni chistó. Ahora sí chingaste a tu madre. Y ahora pensé, agarro el machete y le mocho la cabeza. No, pues va a haber un chingo de sangre. Y vi el martillo que acabas de comprar. Con ese lo maté. Más adelante el entrevistador de este medio de comunicación de Nayarit le preguntó cómo emprendió su camino al lote baldío. Ujú. Me dice, yo tenía un costal de mezclilla, pero ándele que ya lo tenía embolsado, pero que no cabe. Le sobraban las patas. Dije, no, pues vienes para que quepas bien. Y pues le moché las patas para que cupiera bien en la bolsa. Finalmente el entrevistador le pregunta, oye, y después de que me estás contando esto, ¿cómo te sientes? Bien, haga de cuenta que me quité un peso de encima, la verdad. Ahora que ya se sabe la verdad y que yo dije todo la verdad, dice, es algo que yo no me arrepiento. Marisol actualmente cumple una condena de 20 años, de los cuales faltan 10. Concluyo que no estamos ante un episodio o una escena del crimen de un asesino serial y tampoco de un perfil psicópata. Lamentablemente la única información que se tiene de este caso es esta entrevista. Se las dejaré en la descripción, repito, para los que nos ven en YouTube, va a estar en la descripción del video. Ujú. Y que se cuenta sobre los abusos que tenía, que recibía Marisol por parte de David. Y que sin embargo, después de estos 10 años de matrimonio presunto, Ujú. es la única manera que Marisol pudo salir de su infierno. Wow. Yo siento que muchas personas que sufren situaciones similares tienen diferentes reacciones, ¿no? Ujú. Desafortunadamente muchas mujeres se callan ante este tipo de actos Sí. y pues pasan toda su vida bajo un infierno como de ese tipo, y hay otras como Marisol, perdón, como Marisol, que simplemente ya no les importa nada que les pueda pasar. El chiste es que hacer que el infierno pare y Ujú. pues ella vaya que tomó acciones, ¿no? Claro, no, imagínate qué tipo de abusos o qué tantas cosas no le hizo David Sí, como para que llegar a eso. el caer a un penal por 20 años Y no, fuese algo y no estar, tranquilo. arrepentida al respecto. Sabes que me van a dar 20 años, pero ¿qué clase de infierno Vivía. debió haber vivido? Sí. Ajá, como para no, según la entrevista que aquí cuenta Osvaldo, no parece, hasta parece contenta de decir, pues lo hice Claro. y el precio hasta me salió barato. Así Pero yo es que también me dio esa sensación. como dice el Diego, de que pues depende también, o sea, la persona que recibe pues la agresión y todo eso. También considero que, ¿cómo se dice? La zona, no sé, tal vez en la zona en la que, ¿cómo? Marisol. Marisol. De donde era Marisol, pues a lo mejor tal vez, no sé, no había autoridades en las cuales lo podía denunciar, o que, Claro. o tal vez que ya había, ¿cómo se dice? Le había llegado algún dato de que no, pues no tiene caso que vayas y denuncies porque pues no van a hacer nada. La clásica, sí. Entonces, también eso tiene mucho que ver, pienso yo, porque pues llegar hasta tal punto de pues quitarle la vida a una persona. Sí. Sí. Pues también tienes que pensar en este caso en tu hija, pues, Sí, claro. de que, oye, voy a cometer este acto, lo más seguro es que me van a dar conmigo, y qué va a ser de la niña. Sí, pues, claro. Así es. De hecho, yo siento que mucho de lo que tiene que ver con el hecho de tomar acciones es de hecho que muchas mujeres que se encuentran en situaciones de ese tipo dependen económicamente del abusador. Entonces, ándale también. entonces, si yo me llego a separar, la verdad es que pues ¿Qué voy a hacer? a lo mejor uno como quiera, ¿no? Pero ¿y el Ujú. niño? Ujú. ¿Con qué? Sí, no, pues aparte de es el abuso económico, del abuso económico también, la Ok. violencia económica Sí, que le sí, dicen, ¿no? Ajá. Entonces, esta entrevista, como dije, se hizo muy viral en YouTube y en todas las redes sociales, ya que, como digo, él cuenta como si fuera un chisme, Una anécdota, tal cual. con una sonrisa en el rostro, Qué feo, la neta. Sí, ya sí. que se quitó un peso de encima. Entonces, repito que está muy escalofriante, aunque lo tomen como algo de risa en los comentarios de ese video.
Pues es Ok. escalofriante porque está contando un envenenamiento, el cercenar piernas, el dar martillazos en la cabeza, el Sí, claro. asfixiar, el trasladar un cadáver de una manera con una sonrisa en el rostro. Sí, me pareció muy escalofriante Sí, 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 este claro. tema. Muy bien. Entonces, bastante impresionante. Pues yo también tengo una historia hablando de infiernos por los que pasa una mujer. Ujú. Tengo la historia de una persona, en esta ocasión es una persona que era oriunda de Japón. Ok. Y vamos a irnos también varias décadas atrás, exactamente al año de 1988. Ok. Esta es la historia de Furuta Junko, una mujer, en ese tiempo era una niña de secundaria, una niña que pintaba, ¿no? Que su infancia, y bueno, que había tenido una infancia normal, una adolescencia bastante normal. Era una Ok. persona que vivía con sus padres y sus hermanos. Era una muchacha muy querida por sus compañeros de clase. Ok. Ella estudiaba la secundaria en ese entonces. Entonces ya estaba incluso a punto de terminar la secundaria. Ella tenía un empleo bastante noble, bastante sencillo en una fábrica de productos plásticos, en los que hacen moldes plásticos para generar productos. Ok. Ella trabajaba ahí medio tiempo con el fin de poder el dinero que ganaba en ese empleo lo iba a utilizar en un viaje de graduación que ella tenía planeado. Entonces era una persona que, a pesar de tener un empleo, ella era muy responsable respecto a la escuela, respecto a su casa. Era una persona que era muy trabajadora. Entonces también, llegando de trabajar, llegaba a su casa y pues a hacer tarea. Ujú. Entonces en una de esas tardes, noches en las que sale del trabajo, desde en la mañana va a la escuela, saliendo de la escuela va a trabajar, se da la tarde noche, y ya ella tenía la costumbre de regresar en su bicicleta. Ok. Okay. Entonces una de esas tarde noches pintaba como para una tarde noche más, no muy común. Ella iba de regreso a su casa saliendo de trabajar. Para su mala suerte, dos jóvenes notaron a la chica en bicicleta. Entonces, en ese momento, los chicos ven que la chica iba a pasar por su bicicleta, y pues se les crea se les viene a la mente hacerle como que una forma de llamar la atención de ella. Ujú. Y lo que hace los nombres de los chicos eran, primero que nada, Hiroshi, y el otro chico era Shinji, se llamaba, ¿no? Entonces la treta era así. En lo que ella se venía acercando en su bicicleta, lo que iba a hacer Shinji era hacer que la iba a empujar para que se cayera de su bicicleta. Ok. Ok. Y posteriormente él iba a salir corriendo, y Hiroshi iba a llegar a auxiliarla, Ok. pretendiendo que no conocía al otro chico. Al otro. Ok. Entonces llega Hiroshi a asistirla, como, oye, pues estás bien, ¿no? O sea, que llega un loco y me empujó, y ¿de dónde se fue? No, pues salió corriendo y pues me lastimé, ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué? Déjame ayudarte con la bici, le dice Hiroshi, se levanta. Y lo que dice Hiroshi, con una actitud bastante amable, le dice, ¿sabes qué? Permíteme acompañarte a tu casa. Ujú. Y la muchacha, bastante confiada, le dice, ¿sabes qué? Pues sí, muchas gracias. Estaba totalmente atónita por la caída, no había entendido qué estaba pasando, y le dice, ¿sabes qué? Pues está bien, acompáñame a mi casa. Entonces, en lo que se iban caminando, ella y él, en el camino, él empieza, pues ya revela su verdadera cara, ¿no? Ujú. Le empieza a intimidar. Y lo que hace él es que la empieza a intimidar, la empieza a amenazar con matarla. ¿Qué onda? Sí. O sea, el muchacho le empieza a amenazar, y en lugar de llevarla a su casa, se la lleva a un almacén. Y ya dentro del almacén, lo que hace el tal Hiroshi es que abusa de la niña.
Ok. Eran personas pues un tanto más Eran grandes más, que ella, ah, eran yo más quería grandes, un preguntar, tanto mayores que ella, eran tampoco mayores tan que ella. grandes, Eran O sea, si ella estaba en ¿qué? secundaria, imagino que eran ellos de estaban en prepa. preparatoria, Ok. ajá. Sí. Ok. Entonces, dentro de ese almacén abusa de ella y lo que se le ocurre después es llevársela a un hotel, de alguna forma. Logran Ok. meterla a un hotel. ¿Él solo? Sí, él con ella. Ah, ok. Ajá, logran de alguna forma meterla a un hotel y en el hotel pues continúa el abuso. Continúa el abuso. Entonces, ya dentro de ese hotel, Hiroshi llama a Shinji. ¿Sabes qué? Ya tengo a la muchacha aquí en el hotel. Ven también para que vengas tú. Y llega Shinji, pero viene acompañado de otras dos personas. ¿Sabes qué? Háblale a fulanito y a manganito. Esos dos nombres son Yasushi Watanabe y el otro muchacho se llamaba Kamisaku. Yo Kamisaku. Entonces llegan los tres la forma en la que se llevan los hechos es que en vez de ser un solo abusador se vuelven 4. Ok. ¿Verdad? Entonces empiezan a abusar de ella y la muchacha pues ahí es donde empieza... no, perdón, ahí es donde continúa el infierno, se empeora. Sí, de por sí ya había había empezado un infierno ahí dentro de ese hotel, teniendo a los 4 abusadores, pues el infierno se le multiplica, ¿no? Por Sí. 4. Entonces, lo que pasa después es que a esta persona que se llamaba Yo Kamisu se le ocurrió... es que son apellidos un poquito, Sí, se me dificultan. Yo claro. Kamisaku, perdón. Entonces, esa persona, a Yo Kamisaku, lo voy a llamar como Kamisaku nada más, se le ocurre que la tengan captiva más tiempo para que ellos pudieran hablarle a más personas. No. ¿Sale? Sí. mames. Eran personas, ellos tenían, se decía que ellos tenían contacto con la Yakuza. La mafia. La mafia japonesa, exactamente. Ellos tenían, Estando tenían... en prepa. ¿Mande? Estando en prepa ya Estando tenían en contacto prepa. con Sí. los yakuza. Se veían como muchachos un poquito más grandes que ella, pero sí tenían contactos. La clásica, ¿no? Que conozco. Sí, 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 sí. Entonces se le ocurre la idea, ¿no? De tenerla captiva y traer a más personas. Y para eso lo que hacen es que logran sacar a la chica del hotel y se la llevan a una casa que es propiedad de uno de ellos, exactamente de Hiroshi. Se la llevan y tengo entendido que la encierran en el sótano de esa casa. Ok. Entonces, ya estando ahí en la casa, pues proceden a seguir pues con sus abusos. Sí. Entonces, exactamente, bueno, no hay un número exacto de días, pero se calcula que estuvo aproximadamente 40 días captivo. 40 días en el 40 sótano. días. Ujú. No, mames. Entonces, ya habiendo pasado los 40 días, obviamente ya existían reportes de captura. Sí, claro. O sea, perdón, había un reporte de búsqueda de ella. Se decía que cuando se desapareció a los 2 días, ellos la tuvieron capturada aproximadamente 40 días, pero al segundo día se decía que ellos se percataron de que la policía ya la estaba buscando. Entonces ellos, temerosos de que pudieran ser encontrados, porque la policía de Japón se dice que es bastante efectiva, ellos obligaron al segundo día que llamara a su mamá. Al segundo día, como se enteraron de que ya la estaban buscando, le habían dicho que tomara un teléfono, que llamara a su mamá y que le dijera que estaba bien, que si no me encontraban, que le dijeran que se había escapado con un muchacho supuestamente para que las investigaciones pudieran cesar, ¿no? O sea, para que la intensidad de la búsqueda pudiera cesar. Entonces, o pudieran al menos disminuir. Entonces, cuando nosotros escuchamos una historia de este tipo, generalmente no se ve actos de este tipo por un tiempo tan prolongado como les digo, por 40 días. Entonces,
dentro de los 40 días en las que ella estuvo capturado, se dice que esas 4 personas estuvieron invitando a más hombres a esa casa. Que ya no eran los 4. No. Eran La más. idea de uno de ellos, como les digo, de Kamizuki, por esa idea era de seguir trayendo hombres. Entonces, a mí se me hace, y espero que sea un número exagerado, pero se dice que fueron al menos entre 80 y 100 hombres. Oh, en los que estuvieron trayendo, imagino que por grupos pequeños, para que pudieran pues seguir abusando de ella, ¿no? Entonces, pasa el tiempo entre esos 40 días, la tenían alimentando pues de una forma muy pobre, apenitas, con lo que se pudieran encontrar sobras, sopas instantáneas, poca agua. Entonces, además, cuando se cansaron de los abusos hacia su persona, los abusos sexuales, empezaron otro tipo de tortura. Entre esas torturas, y yo nada más voy a mencionar unas cuantas porque se cuentan que fueron muchísimos tipos de tortura más, pero entre ellas incluía hacerla beber orina, comer cucarachas, le apagaban cigarros, ¿sale? Entonces yo solo comento algunas de las que yo podría, por ejemplo, considerar como que, no sé, como una lista corta, pero se dicen que las atrocidades que le hicieron a esa persona fueron muchísimas más y peores de las que estoy comentando. Entonces, ya en los últimos días de esos 40 en las que ella estuvo captiva, se dice que pues obviamente no iban a cuidar el físico de ella. Entonces ella empezó a presentar de tanto que la lastimaban, empezó a presentar en las heridas en la piel pues un olor a putrefacción. Entonces ella empezó a soltar un mal olor que hizo que ellos perdieran el interés en abusar de ella, ¿verdad? Entonces se cuenta que entre esos 40 días la chica intentó llamar a la policía, pero antes de que pudiera lograr su cometido, Hiroshi la descubre. Y lo que hace Hiroshi para castigarla es que toma como líquido combustible. Yo creo que me imagino como un tipo de los que le rellenan los encendedores. Y lo que hace es como de los Zippo. Sí. Entonces lo que hace es arrojárselo en las piernas y en los pies, y que le van prendiendo fuego. ¿Sí? Entonces ella hace todo lo posible por apagarse el fuego, pero pues las heridas estaban ahí. Se apaga el fuego, igual pues eso empeora el estado en el estado físico que ella se encontraba. Igual ya se dice que para enero del siguiente año, esto empezó en 1988, será en 1989, se dice que entre los, como ya no sabían de qué forma torturar a esa pobre muchacha, se dice que uno de los 4, exactamente Hiroshi, la reta a un juego de Mahjong, juego japonés. Realmente no conozco las reglas, pero es un juego entre 2 personas, y que aún así con el estado físico, la tortura, el abuso sexual, la tortura a su cuerpo y pues la tortura mental también por la que ella pasaba, logró derrotar al muchacho en el juego. ¿Sí? ¿Y de qué trata el juego? La verdad es que desconozco las reglas del Mahjong, pero es un juego en el que uno juega contra otro, ¿no? Y uno tipo ajedrez, pues más o menos, desconozco. Y aún así aún así le logró ganar. Entonces eso provoca pues que se la ira del mismo muchacho. Entonces vuelve a tomar el líquido. Ay, no. Y le vuelven a prender fuego, acompañado de golpes. Se decía que le habían golpeado con tubos, patadas, puños. ¿Qué pedo con esa? Entonces, oye, qué enfermo, ¿no? O sea, lo aparte de que- enfermo sexual, psicópata, ¿no? Entonces se decía que simplemente la muchacha, se comenta que la muchacha simplemente ya no aguantó.
Entonces en esa misma noche fue donde pues la muchacha ya dejó de moverse. Entonces como que su cuerpo simplemente ya no resistió. Y en ese momento falleció. Cuando se examinó el cuerpo, simplemente se decía que la habían golpeado tanto que sus rasgos físicos ya no eran distinguibles, ¿no? Ya no tenía la cara tan hinchada, que ya no lucía, ya no era reconocible a la vista. Entonces, cuando dejaron de golpearle y se dieron cuenta de que la muchacha simplemente ya no se movía, pues les entró el pánico a los 4. Y lo que hicieron es agarrar cobijas y la envolvieron para ponerla dentro de uno de esos, como de esos tambos de metal. De esos tambos los que venden aceite, pero eventualmente son usados como bote de basura, ¿no? Sí. Entonces usan uno de esos tambos de metal, consiguen uno de esos y lo que hacen es arrojar el cuerpo adentro envuelto en las sábanas. Entonces posteriormente agarran cemento y empiezan a llenar ese tambo de cemento. Entonces, de alguna forma, el tambo con el cuerpo adentro, con las cobijas y cemento, o sea, rebozado de cemento, lo logran llevar a un tiradero de basura, en el que se tira generalmente electrodomésticos viejos, aparatos que ya no se usan. Entonces aún lo llevan a un basurero y ahí la dejan. Y lo que pasa es luego cae el abandono. ¿Sale? Tiempo después, a lo que es a 2 de ellos, exactamente a Hiroshi y a este nombre lo tengo un poquito, a Kamisaku, perdón, a Hiroshi y a Kamisaku, como un pequeño rayito de luz así en esta historia, los logran capturar porque habían intentado abusar de otra muchacha. Uy, no manches. Entonces dentro, sí, ellos eran asesinos seriales, abusadores sexuales. Abusadores seriales. Y asesinos seriales, así es. Entonces, ya dentro de la investigación y las presiones y los interrogatorios, logran confesar dónde habían dejado a la muchacha, de Junko. Y dentro de esas entrevistas también, pues logran logran la confesión de los otros 2 muchachos que también fueron parte de esas pues, atrocidades. Y logran la captura. Sí, es un rayo de luz. Un pequeñito rayo de luz que se hizo justicia legal. Pero oye, la familia de la muchacha que sepa toda la versión de la historia es algo que y aparte pues nada más 4 de quién sabe cuántos. 4 de sí, claro. Dices que alrededor de 80 personas implicadas. Entre 80 y 100 personas lograron traer a la casa donde la tenían capturada. Y pues obviamente de esa forma pues es un poquito más difícil atrapar a esos miserables, ¿no? Entonces, pero ya cuando lograron atrapar a ellos 2, pudieron arrastrar a los otros también. Entonces son 4 personas que están pagando por... 4 personas, así es. Tengo entendido que este tipo de crímenes en Japón son de cadena perpetua, pero logré encontrar en internet, no tengo forma de decir que es verídico, pero se había dicho que uno de ellos lo habían encontrado en Twitter, uno de ellos. Que se había hecho una cuenta. Uno de ellos se hizo una cuenta en Twitter. Se decía que era el usuario, que era uno de los 4 principales. De los 4. La persona que dicen haber dicho en X, antes Twitter, haber visto ahí, era Hiroshi. Okay. Hiroshi, o sea que a lo mejor no se le dio cadena perpetua, ¿no? Se dice que fue... Pues es que también en prisión pues tienen acceso a todo ese tipo de cosas. Bueno, no sé si... Desconozco si en Japón sea como, lo que te iba a decir. Como en las cárceles en Latinoamérica, en las que tienen acceso a internet. Pues mira, si dices que tienen nexos con los Yakuza, que tienen nexos con la Yakuza, pues allá a lo mejor estaba conectado a la cárcel, cabrón. Entonces, de todas formas, si él era la verdad, si él realmente era el que estaba en X
con esa cuenta o no, era otra persona, la verdad es que no hay forma por el momento de decir si era cierto o no. Pues mira, tan retorcido a veces es la cultura japonesa. Como uno de los episodios pasados que hablé de Nevada Tan, que se le hizo un culto a ella y gente la idolatraba. No dudes que un loco de Japón idolatre a uno de esos 4. Debe haber una psicópatas. persona en la que... Y que se hizo esa cuenta que de haya Twitter. tenido en contacto con él, sí, ¿quién sabe? ándale, Son las posibilidades. es la otra. Pero exactamente la forma pues no está muy clara, así que no podría decir si es verídico o no. Pero, Ay, pues qué feo. No, entonces, está muy perturbador que tantas personas... Digo, me quedo pensando en las personas que se quedaron impunes, porque también son cómplices. Sí, claro. O que están implicados en la tortura y en el infierno que vivió. Claro. ¿Me repites el nombre de la muchacha? Es Junko Furuka. De Junko Furuka. Digo, también se merecen la misma pena por ser implicados en este infierno que vivió. Así es. Pues, entonces, esa historia se me hizo, la verdad es que bastante difícil de contar. Y escuchar. No se suele ver tanta atrocidad en el mundo como a este nivel. Atrocidades hay de muchos tipos, ¿verdad? Pero a tan fuerte nivel, infierno ante una persona tan joven, la verdad es que sí. Algo muy triste. Puede ser bastante más allá de la triste. Perturbadora y inquietante, es muy triste, una historia muy triste. Bueno, pues terminamos fuerte, terminamos sí, claro. algo inquietante, algo triste, repito. Sí. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Instagram, en YouTube y en Spotify como @DuoBoxPodcast. Espero les haya perturbado, porque no creo que les guste este episodio número 6, DuoBox. Muchas gracias si te quedaste hasta el final. Y síganos en nuestras redes sociales, les dan suscribir a YouTube y no olviden darle clic a la campanita para que les llegue las notificaciones de Así los videos. Muchas gracias. Bye.